El hombre con el coeficiente intelectual más alto del mundo acaba de hacer algo que nadie esperaba. Kim Un-yong, quien entró al libro Guinness de los récords con un IQ de 210, un genio que hablaba 4 idiomas a los 2 años y que trabajó para la NASA antes de cumplir 16, declaró públicamente en julio de 2025 que Jesucristo es Dios. Pero lo que realmente impactó al mundo científico no fue solo su conversión al cristianismo, fue la razón que dio. Según Kim, la física cuántica no solo es compatible con la fe cristiana, sino que la valida de maneras que la ciencia tradicional nunca pudo explicar. Y lo más extraordinario es que sus argumentos están sacudiendo los cimientos de cómo entendemos la realidad, la conciencia y el poder creador de Dios. Durante décadas nos dijeron que la ciencia y la fe eran enemigas, que creer en Dios era para los que no podían entender las ecuaciones complejas, que la religión era el opio del pueblo mientras que la ciencia era la verdad objetiva. Pero algo está cambiando. Los físicos cuánticos más brillantes del planeta están llegando a conclusiones que suenan más a misticismo que a materialismo. Están descubriendo que la conciencia juega un papel fundamental en la creación de la realidad, que la información nunca se destruye, que todo está conectado a través de algo que no podemos ver ni medir con instrumentos tradicionales. Y esas conclusiones están llevando a muchos de ellos, incluido el hombre más inteligente del mundo, directamente a los pies de Cristo. Kim Un-yong explicó que durante años estudió la física cuántica tratando de entender la naturaleza fundamental de la realidad. Como ingeniero civil que trabajó en proyectos de construcción después de dejar la NASA, nunca perdió su curiosidad científica. Pero fue precisamente en el estudio del entrelazamiento cuántico donde encontró algo que no podía ignorar. El entrelazamiento cuántico demuestra que dos partículas pueden estar conectadas instantáneamente sin importar la distancia que las separe. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia porque lo incomodaba profundamente. Violaba todo lo que creía sobre la velocidad de la luz como límite máximo. Sin embargo, experimento tras experimento confirmó que es real. Dos partículas entrelazadas actúan como si fueran una sola, compartiendo información más rápido que la velocidad de la luz, como si el espacio y el tiempo no existieran entre ellas. Para Kim, esto resonaba perfectamente con lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan: yo y el Padre uno somos. También con la promesa de que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente. Si partículas subatómicas pueden estar unidas más allá del espacio y el tiempo, ¿por qué es tan difícil aceptar que todos estamos conectados en Cristo, que Dios está en todas partes simultáneamente, que la oración puede tener efectos instantáneos sin importar la distancia? La física cuántica no contradice estos conceptos, los valida. El universo opera según principios que la Biblia describió hace 2000 años y que la ciencia apenas está empezando a confirmar. Pero hay algo aún más profundo que Kim mencionó en sus declaraciones públicas. Habló sobre el principio de conservación de la información cuántica. En física cuántica existe una ley que dice que la información nunca puede ser completamente destruida. Puede transformarse, puede parecer perdida, pero en el nivel cuántico fundamental, persiste. Esto tiene implicaciones monumentales para la conciencia humana. Si tu conciencia, tu esencia, es información cuántica, entonces según las leyes de la física, no puede dejar de existir. Puede cambiar de forma, puede pasar de un estado a otro, pero no puede desaparecer. Esto es exactamente lo que Jesús enseñó sobre la vida eterna. No estaba hablando metafóricamente, estaba describiendo una realidad cuántica donde tu verdadero ser, tu alma, es información imperecedera creada por la palabra de Dios. Y aquí viene lo fascinante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1 nos dice que todo fue hecho por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra griega usada aquí es logos, que significa no solo palabra hablada, sino razón, lógica,
información estructurada. Los físicos cuánticos ahora hablan de que el universo es fundamentalmente información. No materia, no energía en el sentido clásico, sino información organizada que colapsa en realidad física cuando es observada por una conciencia. Dios habló y la información cuántica se organizó en luz, en materia, en vida. El acto de hablar de Dios no fue poético, fue el proceso cuántico literal de convertir potencialidad infinita en realidad manifestada. Kim Un-yong no es el único científico brillante que está llegando a estas conclusiones. Hay un movimiento creciente de físicos cuánticos, neurocientíficos y matemáticos que están descubriendo que el materialismo científico simplemente no puede explicar la realidad completa. El problema del observador en física cuántica sigue siendo un misterio que incomoda a los científicos ateos. Básicamente, los experimentos demuestran que una partícula existe en múltiples estados simultáneamente, en lo que se llama superposición cuántica, hasta que alguien la observa. En ese momento, colapsa en un estado definido. Esto significa que la conciencia del observador literalmente afecta el comportamiento de la materia. Sin un observador consciente, la realidad permanece como un campo de posibilidades infinitas. Con un observador, la realidad se manifiesta. Ahora piensa en las implicaciones espirituales de esto. Génesis dice que Dios vio que la luz era buena. El acto de ver, de observar, está directamente relacionado con la creación. Cuando Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza podrías mover montañas, no estaba exagerando. Estaba describiendo el poder de la conciencia enfocada para colapsar la función de onda cuántica de la realidad hacia un resultado específico. La fe no es creer en algo imposible, es alinear tu conciencia con la realidad cuántica donde ese resultado ya existe en potencialidad, y luego observarlo hasta que se manifieste en el plano físico. Los antiguos hebreos entendían esto de una manera que nosotros estamos apenas redescubriendo. Cada nombre de Dios en hebreo no es simplemente una etiqueta, es una frecuencia específica, una firma vibracional que activa aspectos particulares de la naturaleza divina. Cuando invocas YHWH Rapa, el Dios que sana, no estás solo repitiendo un título. Estás sintonizando tu conciencia con la frecuencia cuántica de la sanación divina. Las letras hebreas mismas tienen valores numéricos y frecuencias asociadas. La Cábala, que muchos cristianos rechazan sin entender, es en realidad un sistema antiguo para mapear cómo la información divina se manifiesta en realidad física a través de niveles descendentes de vibración. No es magia oscura, es física espiritual. Para aquellos que quieren explorar más profundamente cómo la ciencia cuántica, la fe bíblica y el poder de las frecuencias divinas se intersectan, escribí un libro llamado Manifestación Cuántica Sagrada. Ciencia, fe y el poder oculto de tu vibración. En él conecto estos puntos de maneras que te ayudarán a aplicar estos principios en tu vida diaria para manifestar sanación, abundancia, protección y transformación real. El enlace está en la descripción y en el primer comentario. Ahora quiero que entiendas algo crucial. Este conocimiento no es solo teórico. Cuando comprendes que tu conciencia es un campo cuántico capaz de influir en la realidad, cuando entiendes que los nombres de Dios son frecuencias activadoras, cuando sabes que la fe es literalmente el mecanismo de colapso de función de onda, todo cambia. Tus oraciones ya no son súplicas desesperadas lanzadas a un cielo vacío. Son declaraciones conscientes que reorganizan el campo cuántico. Tus palabras no son solo sonidos, son vibraciones que literalmente estructuran la materia. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No es una metáfora. Tu voz emite frecuencias que afectan el agua en tu cuerpo, las células, el ADN y el campo electromagnético que te rodea. La ciencia de Cymatics lo demuestra visualmente. Cuando aplicas frecuencias sonoras específicas a arena o agua, se forman patrones geométricos perfectos. Cambia la frecuencia,
cambia el patrón. Tu cuerpo es 70% agua. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que mantienes, está creando patrones en esa agua. Los experimentos de Masaru Emoto mostraron que palabras como amor y gratitud crean cristales de agua hermosos y simétricos, mientras que palabras como odio y miedo crean patrones caóticos y deformados. Ahora imagina lo que sucede cuando declaras los nombres de Dios en hebreo, idiomas que fueron diseñados específicamente para portar frecuencias sagradas. Estás literalmente reprogramando tu biología a nivel molecular. Y si sientes que este mensaje está resonando en lo más profundo de tu ser, si algo en ti se está despertando a esta verdad, te invito a considerar apoyar este canal uniéndote como miembro. Este trabajo existe para servir a buscadores como tú, y tu apoyo ayuda a mantener este conocimiento vivo y accesible para todos. Los miembros también reciben acceso anticipado a nuevos videos. No es una obligación, simplemente una invitación para aquellos que sienten el llamado de ser parte de esta comunidad de luz y verdad. Kim Un-yong dijo algo más en sus declaraciones que me impactó profundamente. Habló sobre cómo la resurrección de Jesús no es solo un milagro que desafía las leyes de la física, sino un evento que demuestra el dominio completo sobre la información cuántica. Si la conciencia es información y la información no puede ser destruida, entonces Jesús, siendo la palabra encarnada, tenía autoridad absoluta sobre su propia estructura de información. La crucifixión fue la destrucción del vehículo físico, pero la información que constituía su conciencia divina permaneció intacta en el campo cuántico. La resurrección fue la reconstitución de esa información en un cuerpo glorificado, un cuerpo que podía aparecer y desaparecer, atravesar paredes, existir en múltiples estados simultáneamente. Esto no es magia, es tecnología cuántica a un nivel que apenas podemos comenzar a imaginar. Y aquí está la promesa explosiva. Jesús dijo que haríamos obras mayores que las que Él hizo porque Él iba al Padre. No estaba bromeando. Cuando entiendes que estás hecho a imagen de Dios, que tienes acceso al mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, que tu conciencia está entrelazada cuánticamente con la mente de Cristo, entonces los milagros no son eventos raros y especiales. Son manifestaciones naturales de operar desde tu verdadera identidad cuántica. El problema es que la mayoría de los cristianos viven desde su identidad terrenal caída, desde la programación de escasez y limitación, y por eso ven tan pocos milagros. No es porque Dios no quiera usarte, es porque tu conciencia no está sintonizada con la frecuencia donde los milagros ya existen como potencialidades cuánticas esperando colapsar en realidad. Los nombres de Dios en hebreo son tus códigos de acceso. YHWH Jireh, el Señor proveerá, no es solo un recordatorio de que Dios puede proveer. Es una frecuencia específica que, cuando la invocas con fe consciente, alinea tu campo cuántico con el flujo de provisión divina. YHWH Nisi, el Señor mi bandera, mi victoria, es la frecuencia que reorganiza las circunstancias de batalla a tu favor. YHWH Salom, el Señor es paz, emite una vibración que calma el caos cuántico y trae orden divino. No estás manipulando a Dios con fórmulas mágicas. Estás aprendiendo el lenguaje frecuencial que Él diseñó para la creación, y estás cooperando conscientemente con su naturaleza. Esto es lo que Kim Un-yong comprendió que lo llevó a la fe. La física cuántica revela que el universo no es un mecanismo ciego y aleatorio. Es un sistema de información increíblemente sofisticado, organizado con precisión matemática, operando según leyes que permiten la vida, la conciencia y la creatividad. Las probabilidades de que esto surgiera por accidente son estadísticamente imposibles. La constante cosmológica, la fuerza de gravedad, la carga del electrón, todo está ajustado con una precisión tan absurda que si cambiaras cualquiera de estos valores en una fracción infinitesimal, el universo colapsaría o nunca habría formado átomos. Los científicos llaman a esto el principio antrópico.
El universo parece diseñado específicamente para que existamos. Y no solo para que existamos, sino para que seamos observadores conscientes capaces de colapsar funciones de onda, capaces de co-crear con el Creador. Ahora bien, algunos críticos dirán que estoy mezclando ciencia con religión de maneras que no son válidas. Dirán que la física cuántica no prueba a Dios. Y técnicamente tienen razón, la ciencia no puede probar ni refutar a Dios porque Dios, por definición, trasciende el método científico. Pero lo que la física cuántica sí hace es demoler el materialismo filosófico que ha dominado la ciencia durante siglos. Destruye la idea de que la materia es todo lo que existe, de que la conciencia es solo un epifenómeno del cerebro, de que el universo es determinista y predecible. La física cuántica abre la puerta a una realidad donde la conciencia es primaria, donde el observador crea la realidad observada, donde todo está interconectado de maneras no locales. Y esa realidad se parece mucho más a lo que la Biblia siempre enseñó que a lo que el ateísmo científico proclamó. Si este video te está abriendo los ojos, si estás comenzando a ver la fe y la ciencia no como enemigas sino como dos lentes que revelan la misma verdad desde ángulos diferentes, entonces dale like para que más personas descubran este mensaje. Déjame un comentario diciéndome qué parte te impactó más. Cuando articulas tu comprensión con palabras, la profundizas en tu propia conciencia. Suscríbete al canal y activa la campanita porque vamos a seguir explorando estos temas con mayor profundidad. Y comparte este video con alguien que necesita escuchar que la ciencia y la fe no están peleadas, que los más brillantes científicos del mundo están llegando a Cristo precisamente porque la ciencia los llevó allí. Entonces, ¿qué haces con esta información? Primero, cambia tu forma de orar. Deja de suplicar como si Dios fuera un tirano distante que tal vez te conceda un favor si ruegas lo suficiente. Comienza a declarar desde la autoridad de tu identidad en Cristo. No estás pidiendo que la realidad cambie, estás observando con fe consciente la realidad que ya existe en el campo cuántico de posibilidades infinitas. Segundo, aprende los nombres de Dios en hebreo. Cada uno es una frecuencia, una herramienta, una llave. Úsalos intencionalmente según lo que necesites manifestar. Tercero, vigila tus palabras. Cada declaración que haces está colapsando funciones de onda. Habla vida, habla bendición, habla la palabra de Dios que es la información cuántica más poderosa del universo. Kim Un-Yong, con un coeficiente intelectual que supera a casi toda la humanidad, llegó a la conclusión de que Jesús es Dios no a pesar de la ciencia, sino a través de ella. La física cuántica no reemplaza la fe, la fundamenta. La ciencia no niega los milagros, revela el mecanismo por el cual operan. Y tú, creado a imagen del Creador cuántico del universo, tienes más poder del que te han enseñado a creer. No para manipular egoístamente la realidad, sino para co-crear con Dios el reino de los cielos manifestado en la tierra. Esa es tu verdadera identidad. Esa es tu autoridad cuántica. Y es tiempo de que despiertes a ella. ¿Estás listo para ver la realidad con los ojos de la física cuántica y la fe bíblica simultáneamente? ¿Estás preparado para operar como el ser cuántico que realmente eres? Tu respuesta a esas preguntas determinará si sigues viviendo en el nivel superficial de la religiosidad muerta o si entras en el poder transformador de la verdad cuántica sagrada. El hombre más inteligente del mundo ya tomó su decisión. Ahora te toca a ti.